digitalización del proceso de producción y de participación de usuarios consumidores. Sujeta sujeta a debate desde la academia y las legislaciones, ¿no? Surgen desde Silicon Valley, por ejemplo, nuevos trabajos mediados por las plataformas. Ejemplos son las uberistas, los influencers, el instagramer, el youtuber, el tuitero, el gamer, ¿no? Entre otros. Sin embargo, son los fondos de inversión los verdaderos propietarios de las plataformas, quienes imponen su propia lógica, racionalidades y condiciones, ¿no? Esto último es observable en un claro ejemplo, por ejemplo, el del funcionamiento de Didi, con lo que, o bien el de los influencers en Instagram, donde reglas como la forma de monetización, la asignación de viajes, la valorización como socio, el retiro del contenido o el alcance de este mismo son impuestas desde una parte mediante el algoritmo, ¿no? Un algoritmo que se alimenta con grandes cantidades de datos recopilados a través de sus interacciones, es decir, usuario, algoritmo, plataforma, o ya sea viceversa. Entendemos estas prácticas y procesos como nuevas formas de generación de valor disponible para el capital. Aquí para darnos una idea del alcance, las estimaciones del volumen de la economía digital oscilan entre 4.5 y el 15.5 del PIB mundial. Dado esto, dependiendo de la definición en el que se adopte, ¿no?, la información. Y esto es a un informe sobre economía digital con base del año 2019. Si bien en esta ponencia problematizaremos la importancia de comprender las empresas de plataformas digitales, así como las nuevas formas de participación de los usuarios consumidores de plataformas digitales, entendiendo ambos procesos como nuevas formas de acumulación de capital. Si bien sabemos con motivo de la pandemia del COVID-19, se ha potencializado las actividades que antes estaban reservadas en modalidad presencial. Es decir, no es algo nuevo que se viene viendo, pero anteriormente estaba en una velocidad más calmada, más limitada. El COVID-19 aceleró el proceso de digitalización de los procesos del humano, ¿no? Es decir, la compra y pago de servicio, compra de productos, e inclusive lo más que tenemos presente, pues la clase, ¿no? Las clases virtuales. Para el año 2022 se estima que el tráfico global con el protocolo de Internet, o el IP, superará todo el tráfico de Internet registrado hasta el 2016, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un dato muy fuerte, que es el ancho de la banda global de Internet se incrementó en un 35% en el 2020, que es el mayor crecimiento que se ha dado a partir del año 2013, ¿no? Cada minuto se generan alrededor de 4.5 millones de datos. Y la pregunta es, ¿de dónde viene esa cantidad tan masiva de datos, no? Y aquí tenemos una gráfica donde podemos observar el número de usuarios que hay en el mundo y su crecimiento. Aquí lo rescatable es cómo en un periodo de 10 años se aumentó más del doble la cantidad de usuarios que existen en Internet, ¿no? Hablando de 4.800 millones de usuarios en el año 2021, que representan alrededor del 60% de la población del mundo. A pesar de que en todo el mundo aún no estamos con el 100% del acceso a Internet en todo el mundo, es un dato demasiado grande, ¿no? El 60% de los usuarios en acceso a Internet. Bien, pero nos preguntamos también de dónde, aquí damos un ejemplo de las redes sociales, cómo se concentra esa cantidad de usuarios, ¿no? Y vemos las grandes de las redes sociales, pues es Facebook, con 2.895 millones de usuarios, seguido por YouTube, WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger. Una sola empresa, aquí por ejemplo en las últimas 5, de las más importantes, una sola empresa almacena o acapara las 4 más importantes, ya sea Facebook, WhatsApp, Instagram y Facebook, con arriba de 7.000, si sumamos todos, son arriba de 7.000 millones de usuarios, ¿no? Bien, gracias a los avances que se han dado,
en el desarrollo digital sale, por ejemplo, la inteligencia artificial, la acumulación de datos en nube, el blockchain, más la integración de empresas y generaciones de como generadoras de plataformas, hacen un enlace entre consumidor y empresa, generando nuevas formas de trabajo, incluso unas modificándolas o transformándolas o apropiándose. Por ejemplo, el caso de taxis pasa a ser ahora en su gran mayoría uberistas, ¿no? O sea, lo absorbe el Uber, pero también nacen nuevas, nacen nuevas y terminologías nuevas. Por ejemplo, están los influencers, los youtubers, los tuiteros y los gamers, donde estos beneficios del avance tecnológico en digital, más el aporte de las plataformas, hacen un enlace para la generación de nuevos trabajos, ¿no? De nuevas formas de trabajo. Siguiente. Ok, ahora mi compañero Ramón va a abordar el siguiente tema. Bien, pues esta potencialidad de las plataformas, que por un lado funcionan como enlace entre la empresa y el usuario, creando nuevas formas de trabajo, también tiene una potencialidad que se refleja en la simultaneidad. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que al tiempo que enlaza empresa y usuario, también los usuarios, tanto trabajadores, por ejemplo, de Uber, como quienes buscan el servicio de Uber, pues están generando datos para alimentar precisamente los algoritmos, ¿no? Este modelo de capitalismo de plataformas, pues puede ser explicado a través de un desarrollo histórico, desde la crisis del sector manufacturero, pasando del tránsito del Fordismo al Toyotismo, el boom de las burbujas.com, donde se buscaba pues el sector financiero invertir en empresas de Internet, los atentados del 11S de septiembre en Estados Unidos, donde a raíz de esto se invirtió en capital de vigilancia, la crisis de hipotecas subprime de 2008, para llegar ahora al contexto actual en donde nos enfrentamos, ¿no? ¿Cuáles son las características de estas plataformas digitales? Pues hay bastantes características atendiendo a los autores. Nosotros extrajimos o proponemos para esta ponencia 3, ¿no? Un efecto red, es decir, a mayor usuarios de la plataforma, pues mayor es la publicidad que estas mismas pueden vender, o mayores los ingresos, ¿no? Funcionan como subvenciones cruzadas. ¿Qué queremos decir con esto? Es que, por ejemplo, el buscador de Google te ofrece gratis el servicio de búsqueda, mientras vende la publicidad, vende tus datos a empresas que se dedican al análisis y al modelamiento conductual, y existe una concentración de las microtareas de las tareas, es decir, las plataformas están diseñadas para que el usuario permanezca el mayor tiempo posible dentro de ellas, porque a mayor tiempo posible que estén ellos, pues mayor es la posibilidad de extraer datos. Existen diferentes categorizaciones atendiendo a si las tareas asignadas son locales o si las asignan un host. Hay diferentes tipos de categorizaciones. Entonces, lo que nosotros hipotéticamente proponemos es el capitalismo algorítmico como un concepto en construcción, como un concepto posterior al capitalismo de plataformas, que nos permite o nos permitirá comprender un poco más el modelo actual en el cual estamos nosotros como usuarios de las tecnologías y como quizás generadores de valor también, pues el momento en el que nos encontremos, ¿no? Gracias al conjunto de algoritmos que integran las plataformas, pues se generan nuevas formas intensivas de acumulación para el capital, ¿no? Y la propuesta que estamos aquí, que nos gustaría pues discutirla, debatirla, pues está en construcción, ¿no? Concebimos al capitalismo algorítmico con una dimensión técnica, es decir, con los avances de tecnologías de la información y la comunicación, como por ejemplo el cómputo en la nube o las tecnologías como blockchain, o el elemento, digamos, puramente técnico que a veces escapa a la comprensión del usuario. Pero este elemento técnico también pues forma parte del capital, es sujeto de acumulación y de apropiación por parte del capital, entonces posee una dimensión socioeconómica.
Es decir, estos elementos técnicos, muchas de las veces, la mayoría de las veces, todas las veces se registran como propiedad intelectual. También estos elementos técnicos, al estar mediados por el elemento humano y por las estructuras e intereses detrás de ellos, pues también puede producir discriminaciones algorítmicas o la asignación de beneficios, por ejemplo, cuando te valoran bien o mal como usuario de Uber o de Didi o de Cornershop. También estas dimensiones técnicas, estos avances en telecomunicaciones, pues está mediada por una capa socioeconómica en el sentido de que se protegen los flujos transfronterizos de datos y a través de legislaciones en regímenes laborales, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos sometiendo a discusión es el concepto de capitalismo algorítmico como el elemento que nos permite comprender el núcleo de este modelo de plataformas, el cual se alimenta de datos, de avances en tecnología de la comunicación y de aspectos socioeconómicos. Y todos estos elementos estructurales, pues forman parte del capitalismo como formas intensivas de acumulación de capital. Entonces, lo que queremos nosotros es discutir el papel de empresas, cómo se expresan, cómo replican el modelo capitalista actualmente de las empresas dentro del capitalismo algorítmico y también el papel de los usuarios. En principio, las empresas pues pueden utilizar los principios de la gig economy o la economía colaborativa o la economía de chambitas, ¿no? Que se caracteriza por la intermediación tecnológica, por una aparente disponibilidad de tiempo, de flexibilización de horarios, una aparente autonomía por parte del trabajador, una tercerización de actividades, ¿no? En suma, pues siendo el enfoque crítico, pues una precarización del empleo. Y también este tipo de capitalismo algorítmico no renuncia a la esencia del capitalismo como se ha venido desarrollando desde que se implementó a nivel mundial, ¿no? Acopia o retrae o está impregnado de la lógica de concentración, de monopolización y de especulación, ¿no? Que son las formas tradicionales de la acumulación del capital. Y también se caracteriza por una recopilación y extracción de datos, ¿no? Porque pues al capitalismo algorítmico se alimenta de datos, el algoritmo y los datos también a su vez necesitan el algoritmo, ¿no? La importancia de estas empresas del capitalismo, pues vemos en la gráfica visualmente cómo ha crecido del 2014 al 2021 las empresas pues más valiosas, ¿no? Generalmente estas empresas en su mayoría fueron iniciadas con fondos de inversión, capital de riesgo, capital semilla, pero lo interesante que identificamos es que la arquitectura y la infraestructura física material sobre la que se desplegaron sus modelos de negocios en sus orígenes tenían el carácter público, ¿no? Siguen la lógica de concentración de esas empresas, pues porque buscan la acumulación. Pues en el caso de Google, por ejemplo, que acaba de anunciar la construcción de el proyecto 19 cables submarinos, ¿no? Buscan acaparar el poder de mercado, donde el 90% de las búsquedas de Google pues, pertenecen a esta empresa, y 2/3 de los medios sociales los posee Facebook. El ejemplo de Amazon con el 40% de ventas minoría en línea o de prestación de servicios en la nube, ¿no? Estados Unidos es donde ubica, por ejemplo, los data centers, que también es una parte importante para poder reproducir estas tecnologías. El 40% más del resto del mundo están ubicados en Estados Unidos. Las empresas, pues, mayor valoradas, la procedencia de estas es de Estados Unidos. Identificamos 3 variantes de este capitalismo algorítmico que sometemos a discusión. El modelo estadounidense, que pugna por la apropiación privada de los datos para la generación de algoritmo por parte de empresas privadas y de la propia infraestructura, y el modelo chino, que pugna por la propiedad pública a cargo del Estado, de las infraestructuras y de los signos o las inmaterialidades también como los algoritmos, ¿no? Digamos que una ruta de seda china digital, ¿no? Y la variante del capitalismo de la Unión Europea, que pugna un poco más por la parte de los valores y derechos humanos del individuo. Ya hablamos de las empresas, ahora el usuario, la persona,
De la literatura que hemos revisado, encontramos que puede ser identificado como usuario, como consumidor, como productor, como trabajador, como gestor de datos, como operario de la tecnología, ¿no? Existe un gran debate si el usuario participa en esta generación de valor, si también genera un valor de uso o un valor de cambio, ¿no? El problema aquí está en cómo conceptualizarlo y situar al usuario atendiendo al tipo de plataforma en la cual se está desempeñando, ¿no? Hoy la participación del usuario en la generación de información, que son los datos a favor del capital, lo que decía Lazarato y Negri, se identifica en fases dinámicas, ¿no? Incluso el usuario pues posee una potencialidad innovadora también, no solamente las plataformas, sino también el usuario, en donde ahora el trabajo vivo, el conocimiento tácito y el trabajo creativo de la persona, pues vuelve a estar en el centro del debate, ¿no? ¿Qué tanto genera de valor uno como usuario de estas plataformas al compartir un contenido, al comentar una foto, al visualizar un anuncio de la propia publicidad de las plataformas, ¿no? Entonces, el núcleo central a discusión del capitalismo algorítmico, poniendo al usuario, es el modo entonces de producción algorítmico, que podemos debatirlo para la discusión elementos como la simultaneidad o la potencialidad del usuario, ¿no? Y aquí nos preguntamos, ¿el usuario hace posible que la plataforma sea un medio para transformar, para trasladar y generar valor agregado? También el modelo de producción algorítmico puede estar discutido y entendido a través de la complejidad del algoritmo que funciona como caja negra, o sea, poco o nada se sabe de él. Y los datos, ¿no? Los datos, pues, que extraen estas empresas pues, para refinar el algoritmo y para venta de publicidad. Entonces, como conceptualizamos nosotros al usuario, esta potencialidad del usuario, lo voy a tratar de explicar con un ejemplo rápidamente. En el modelo tradicional de plataformas, pues por ejemplo, este usuario, Luisito Comunica, influencer, Instagram, publica anunciando su tequila del cual es socio. Entonces, él genera valor y obtiene beneficios. ¿De qué forma? Él monetiza en Instagram, o sea, le paga la plataforma por monetizar, le paga el producto por anunciarlo a través de una foto. El producto, pues, pudiera ganar cierto recurso a través de que se anunció. Y la plataforma gana porque como es un contenido de un personaje viral, pues genera un poco la discusión, entonces se viraliza su contenido. Entonces, este es el modelo tradicional de plataformas. Ahora, en la generación de valor, en el modo de producción algorítmico, participan todos estos y nosotros nos preguntamos, ¿y el usuario, el que comenta, el que pone me encanta, el que comparte, el que viraliza, participará en la generación de valor? Entonces, si lo que genera valor en el capitalismo algorítmico es el algoritmo, es quienes hacen y registran el algoritmo, o son los datos de los usuarios. Los datos son propiedad privada del individuo, de las empresas, del Estado, son para un bien común. El algoritmo funciona como una caja negra, tiene una dimensión socioeconómica en donde, por ejemplo, se habla de una algocracia, de una gobernanza algorítmica, de una tiranía de los algoritmos. Entonces nosotros cerramos preguntándonos, ¿dónde se genera valor en el capitalismo algorítmico? ¿Quién lo genera? ¿Cuál es el valor de uso? ¿Cómo se da el valor de cambio? ¿Cuál es el papel del trabajador frente a las empresas y frente al Estado? ¿Cuál es el papel del Estado frente a las empresas digitales de carácter global? Todos esos elementos pues nos han permitido ir trazando este modelo de producción algorítmica y pues está en construcción, consideración y discusión. Doctor Rodríguez, anda por aquí. Sí, les queda menos de un minuto, si algo para agregar o si no para terminar. No, por mí adelante, no hay ningún problema. Pues con esto, sí, con esto concluimos. Pues muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias a nuestros dos expositores. Nos han
puesto como inicio una de las nuevas etapas de la penetración del capitalismo y ahora continúo entonces yo con el uso de la palabra, encadenando la ponencia que he titulado Otra vuelta de tuerca para hablar del despojo de los bienes inmateriales, en particular de la educación, y entonces encaja muy bien con las categorías marxistas que nuestro grupo de trabajo de Claxo quiere proponer para hacerlas más evidentes. Comienzo entonces diciendo que la educación, instrumento esencial para lograr la emancipación, se ha convertido en pieza fundamental del proceso de acumulación de capital y de la creación del consenso que posibilita la reproducción del sistema de explotación y dominación de clases, no solo proporcionando conocimientos y personal necesario para la expansión de la maquinaria productiva del sistema, sino también generando y transmitiendo un marco de valores que legitime los intereses de la clase dominante, un mecanismo para su perpetuación. Se trata de una internalización de la legitimidad del sitio que le ha sido asignado a cada individuo en la jerarquía de la sociedad, junto con sus expectativas y las formas correctas de comportarse. Mientras esto funcione, la brutalidad y la violencia pueden dejarse en un segundo plano, aunque no abandonarse definitivamente. En periodos de crisis como los actuales, pues la brutalidad volverá a estar en la escena y se combinará con la dominación ideológica. En periodos de efervescencia social aparece el arsenal de brutalidad y de violencia como modo de imponer valores, es decir, con Gramsci, dominación por consenso, dominación por la violencia o ambas. Desde esta perspectiva analítica, la educación formal no es la fuerza ideológica primaria que consolida el sistema capitalista. Tampoco por sí sola es capaz de promover una alternativa radicalmente emancipadora. Una de las principales funciones de la educación formal en nuestras sociedades es producir tanta conformidad o consenso como le sea posible, partiendo desde adentro y por medio de sus propios límites institucionalizados y sancionados legalmente. Las soluciones educacionales formales, incluso algunas de las mejores, pueden ser desvirtuadas completamente si la lógica del capital permanece intacta como marco de referencia orientador de la sociedad. En este sentido, aunque el periodo de educación formal en el capitalismo se limita a pocos años de la vida entera de los individuos, la dominación ideológica de la sociedad sigue vigente durante el resto de la vida. Tengo un subtítulo titulado Fetichización y mercantilización de la educación. Cuando se produce una mercancía, se despliega el trabajo vivo y cuando ésta se termina, en ella se cristaliza el trabajo muerto. Una característica del capitalismo es producir mercancías en mayor cantidad y más rápido para garantizar la acumulación del capital. Esto lo empuja a transformar lo que esté a su alcance en mercancía, desde lo más sublime hasta lo cotidiano como la educación. La entronización del reino de la mercancía viene acompañada de inusitadas formas de violencias, desposesión, expropiación y despojo para incorporar cada vez más personas al ámbito mercantil y hacerse no solo con su fuerza de trabajo, su dinero, sino cada vez más su tiempo, que pasa a ser un objeto muy valioso. Y diferentes sectores del capitalismo pasan a controlar estos sectores, por ejemplo, las comunicaciones, las vacaciones, el tiempo libre. La mercantilización se ha apoderado gradualmente de cosas que nunca se pudieron pensar como mercancías y se transformaron en mercancías ficticias. Todo se ha convertido en mercancía que se transa en el mercado, tanto que se habla del mercado laboral, del mercado de la salud, del mercado financiero, del mercado de saberes, del mercado de la educación. La imposición de la mercancía viene acompañada de una especial idolatría hacia esta, que Marx bautizó como el fetichismo de la mercancía. La mercantilización de la educación es el resultado de la expansión, es el resultado de la expansión del capital hasta un sector que no había sido colonizado por el apetito voraz de la acumulación y la ganancia. Sabemos que la educación ha sido siempre y será un aparato ideológico del Estado, en este caso un Estado capitalista. Así se produce una transformación de la educación en un mercado capitalista que funciona con la misma lógica de cualquier actividad destinada a generar ganancias mediante la producción de mercancías. Viene la pregunta, ¿cuáles son las mercancías en el mercado de la educación? La más evidente son los títulos, diplomas,
al extremo de que una persona no vale por lo que sabe, sino por los títulos que posee. Otro fetiche mercancía es el de los escalafones, acreditaciones, rankings de las instituciones, que les confieren propiedades mágicas a las mejor posicionadas, ya que concederían saber y poder a quienes allí se formen, y se supone que acceder a ellas garantiza una educación de calidad y una formación para alcanzar el éxito. Otro fetiche abarca la tecnología y los dispositivos electrónicos como celulares, tablets, computadores, que parece pudieran solucionar los problemas de la educación. Se nos anuncia que con su utilización nos volveremos más sabios, como por arte de magia. Con esto se ocultan las relaciones de clase y de producción, las formas de propiedad y control de los excedentes, y solo queda el fetiche que nos esclaviza. La tecnología contribuye a expropiar el tiempo de todas las clases. Ya no disponemos ni siquiera de tiempo libre. Y si a esto le sumamos las horas que gastamos en ir y venir de nuestras casas al sitio de trabajo, nunca antes hemos sido más esclavos de la lógica del capital, que había prometido libertad y felicidad. El capital recorre el planeta buscando cualquier tiempo que le pueda ser útil con salarios de miseria. El trabajador es jurídicamente libre, pero es esclavo, ya que está disponible todo el tiempo mediante los aparatos y dispositivos tecnológicos, conectado permanentemente, disponible para cuando el capital lo requiera. Otro fetichismo es el de la utilidad social del conocimiento producido en las universidades. Se nos ha dicho hasta el cansancio que el conocimiento que adquirimos al pasar por las universidades está al servicio de la sociedad. Sin embargo, en esta etapa de reestructuración capitalista, la mayoría de los intelectuales son formados en las universidades con programas que, al ser traducidos en su vida profesional, imponen la ideología dominante en las clases subalternas. Por ejemplo, los economistas neoliberales formados en nuestras universidades, los profesionales de la salud que trabajan al servicio de la acumulación del complejo médico industrial, abogados, psicólogos y demás profesionales que con su quehacer, derivado del conocimiento adquirido en las universidades, contribuyen a la opresión, explotación y sujeción de las mayorías e incluso de ellos mismos, por el egoísmo, individualismo que le son connaturales al sistema capitalista, en lugar de poner su saber a disposición de la población que los necesita. Fetichización por un lado, más desposesión del saber para la sociedad, que pasa a servir como vía de acumulación para las transnacionales de la educación, convertidas ahora en empresas rentables. Vale la pena siempre cuestionarse frente a este fetichismo. ¿Quiénes son los propietarios? ¿Quiénes se benefician de su utilización? ¿Quiénes son explotados? ¿Cómo la utilización de dispositivos y artefactos implica nuevas formas de explotación de los profesores, estudiantes y administrativos? Darnos cuenta de que nuestra relación con las cosas no es neutra ni inocente. Desenmascarar la ideología, descubrir el fetichismo de la mercancía es ya una conquista. Tornarnos conscientes de las diferentes formas de explotación y lucha en las relaciones de producción, en las relaciones de poder para interrumpir la explotación, recuperar fragmentos de vida. El insulto persiste, pero no el agravio de creernos libres en ámbitos donde somos explotados. Si entendemos el conocimiento y la educación como bien común, no cabe pensar entonces que se pueda fraccionar, parcelar y mucho menos patentar como si fuera propiedad privada. Si la educación es una mercancía, se enfatiza que ya no es un derecho, sino un servicio, y el Estado debe limitarse a velar por su acceso sin importar quién lo preste, y el valor de uso de la educación pasa a un segundo plano, que se torna un pretexto, ya que no importa su utilidad real, sino que se pueda vender para que se realicen las ganancias de las empresas educativas. El valor de cambio depende del costo de producción de esa mercancía más la ganancia respectiva y se materializa en la venta de un título, diploma, curso, libro, software, programas informáticos, asesorías, traducciones, investigaciones y un largo etcétera a unos consumidores que pagan por estas mercancías que han sido producidas con el esfuerzo colectivo de los involucrados en el proceso educativo, incluyendo por supuesto al Estado, a los administrativos y profesores, cada vez más explotados en el proceso específico de su producción. La mayor explotación recae en la tarea de los profesores, en particular de las universidades privadas, con una maximización del tiempo de trabajo. El cobro de la mercancía a los consumidores oculta estas brutales relaciones y se acompaña casi siempre en su otra cara de una esclavitud por las deudas educativas,
tanto del estudiante como de sus padres o familiares por 20 o más años. Una nueva desposesión, expropiación de los derechos de la sociedad a obtener conocimiento, y aquellos que lo logran, además, son desposeídos de sus futuros ingresos 20 años hacia adelante. La mercantilización de la educación implica un proceso de expropiación, desposesión, despojo que se basa en la conversión en mercancía de un valor de uso, que lo que implica que solamente puedan educarse aquellos que tienen cómo pagar por el servicio. Es inconcebible que la educación se convierta en un bien transable, porque esto condena la ignorancia generalizada a vastos sectores de la población. La privatización del conocimiento es impulsada por las empresas transnacionales y los países imperialistas con el fin de asegurar el monopolio de la producción de bienes y servicios, obtener ganancias e impedir el acceso libre a las innovaciones tecnológicas y científicas. Estas se convierten en un bien privado y su uso está condicionado por el pago monetario que hagan quienes quieran utilizarlo. Las prácticas de despojo del conocimiento, de los saberes y de la educación en general han sido legitimadas por las instituciones del capitalismo contemporáneo y se concibe el conocimiento ligado a la educación universitaria como un servicio que debe ser transnacionalizado, entiéndase también homogenizado vía la práctica de un nuevo lenguaje que incluye los estándares, las competencias, la internacionalización, la competitividad, el control externo, la conectividad, el trabajo en equipo, la capacidad de aprender de por vida, traducir los programas curriculares y sus contenidos en créditos y su convertibilidad en el mercado de la educación mundial para beneficio de las empresas educativas, casi todas, como en la ponencia anterior, de Estados Unidos, Australia o de algunos países europeos. La periferia, el resto de países adoptan como política de Estado este modelo que rompe con la educación tradicional que se brindaba en las distintas regiones de los países, en algunas ocasiones ligada a la cultura, a la historia y a las tradiciones, y pasa ahora a currículos nacionales homogéneos en los títulos que otorga, sus contenidos, número de créditos, nombre de las asignaturas, incluso los libros de texto que acompañan los cursos, los software empleados, los consultores internacionales, las investigaciones, y se introduce e impone la práctica de la evaluación por rendimiento diseñada desde afuera, es decir, el control externo que somete a las instituciones para supuestamente competir con sus homólogas internacionales e informar a sus estudiantes para obtener buenos resultados en las pruebas internacionales de desempeño que erosionan la ya menguada autonomía universitaria. Se fortalece y prioriza lo que sea inmediatamente rentable y produzca ganancias a los dueños del negocio educativo. A la par, los estudiantes pasan a ser simples consumidores, que pagan por lo que se les vende e incluso lo que no necesitan, y se implanta así una transnacionalización educativa con un mismo idioma, idénticos prejuicios, culto a Occidente y a Estados Unidos como si fueran superiores, desprecio hacia todo aquello que luzca como distinto y contrapuesto a este modelo hegemónico, rechazo hacia a cualquier tipo de educación diferente. Los profesores también asumimos la degradación laboral al extenderse nuestras jornadas laborales, perder capacidad adquisitiva y disminución del salario real, atender un mayor número de cursos y de alumnos, mostrar cada vez mayores logros e indicadores y luchar entre nosotros por la cada vez más precaria financiación de proyectos de investigación. Cada vez más, las universidades demandan profesores que hagan de todo, dicten clases, hagan investigación, que tengan saberes especializados, pero a la vez sean flexibles para asumir nuevos retos, trabajen en equipo, que sean intertrans multidisciplinarios, que asuman jornadas intensas y extensas de trabajo. Para resumir, se demandan profesores polivalentes y flexibles. Nos hemos proletarizado técnica e ideológicamente y nos hemos hermanado en la práctica con todos los trabajadores. Sufrimos las mismas penurias, trabajos indignos, trabajos que en ocasiones no nos satisfacen. Asistimos a una reprimitivización de la División Mundial del Trabajo y para esto ya no se requieren las universidades, ni las profesiones y disciplinas, así como el conocimiento y educación que le eran consubstanciales de las décadas doradas del capitalismo. La nueva lógica imperante hace que muchos países produzcan el mismo bien primario y compiten por cuál lo pone a menor precio en el mercado internacional. En esta perspectiva de transformación de roles en el mundo del trabajo, es lógico que se transforme la idea de educación que tiene el capitalismo para nuestros países.
Se diferencia entre la educación superior consagrada a formar fuerza de trabajo calificada para los oficios que necesita el capitalismo maquilero y dependiente, y aquella que forma los cuadros dirigentes de un país, ligado en forma directa con los intereses financieros transnacionales de la clase dominante. Para el primer sector se plantea una educación especializada al máximo, en la cual se enseña a leer, escribir y sumar, junto con unos conocimientos técnicos rudimentarios para desempeñarse en las maquilas, en la agricultura de exportación o en el sector minero, además de sumisión y obediencia. En consecuencia, para la mayor parte de la población no existen alternativas de educación de calidad y el Banco Mundial ha propuesto eliminar incluso la universidad en países enteros que ya no las necesitan. No se trata de escoger personas según sus capacidades y títulos, sino por la experiencia que estos tengan y la capacidad de obedecer y no contradecir. Con la transformación de la universidad desde dentro hasta convertirla en un espacio de y para el capital privado, se despoja hacia la universidad de lo que creíamos era su tarea misional, trastoca el sentido profundo de la universidad como lugar de reflexión, de crítica y de propuestas alternativas, y es otro camino para su disolución, puesto que bajo la lógica mercantil la universidad es un sitio empresarial donde se hacen negocios, se venden diplomas, títulos, servicios, asesorías, consultorías, lo cual no la diferencia de una empresa común y corriente productora de cualquier mercancía. El subtítulo final de la ponencia, una educación más allá del capital. La función principal de la educación formal es inducir un conformismo generalizado en determinados modos de internalización, de manera de subordinarlos al orden establecido. Necesitamos de manera urgente una actividad de contrainternalización coherente y sustentada que no se agote en la negación, aunque ello sea necesario como una fase de esta tarea, y que defina sus objetivos fundamentales en términos de la creación de una alternativa amplia, concretamente sustentable con respecto a lo que ya existe. José Martí decía: educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que lo ha antecedido. Es hacerle a cada hombre un resumen del mundo viviente hasta el día en que vive. Esto es casi imposible dentro de los estrechos límites de la educación formal, por lo que los principios orientadores de esta deben ser desprendidos de la red que los anuda a la lógica del capital, de la imposición de conformidad y conducirlos hacia un intercambio activo y efectivo con prácticas educacionales más amplias. Pensar la educación desde la perspectiva de la lucha emancipatoria no puede sino restablecer los vínculos entre educación y trabajo. Para producir insubordinación y rebeldía, esta educación precisa redescubrir sus relaciones con el mundo del trabajo, con el cual comparte, entre otras cosas, la alienación. Por ello requiere romper con la lógica del capital. Debe ser un instrumento ideológico para la superación de la pobreza. El desafío no es una educación para ilustrar a los trabajadores, sino para que estén en condiciones de transformar la realidad. La educación que soñamos es el derecho para todos de acceder a una educación crítica, laica, rigurosa en términos científicos, culturales o artísticos, capaz de asegurar una educación integral, simultáneamente tecnológica, histórico-social, humanista, filosófica y artística. La educación transformadora es una dimensión crucial de la praxis revolucionaria, al fomentar la autotransformación consciente de los individuos, para lo cual dos condiciones se presentan como indispensables: la universalización de la educación y la universalización del trabajo como actividad humana autorrealizadora. Debemos exigir desmercantilizar la tarea de los profesores, que todos tengamos un salario digno y adecuado, que nuestro trabajo sea reconocido formalmente y seamos retribuidos de acuerdo a nuestra formación y no por la productividad. Crear contra el capital al hombre nuevo implica necesariamente dejar de ser soportes y meros portadores de relaciones sociales, de discursos, de ideología. Romper los diques externos e internos que atan nuestra subjetividad, nuestro raciocinio, nuestra pasión y hasta nuestra imaginación. Recuperar la beta dionisíaca y fáustica del marxismo. Recuperar otra visión del uso del tiempo libre. Recuperar las luchas de los vencidos y los marginados. Solamente cuando logremos romper con el fetiche de las mercancías, del dinero, dejar de ser individualistas, egoístas, volcarnos a la solidaridad, la realización como sujetos sociales, la planificación colectiva, el control sobre las relaciones sociales, es decir, romper con el modo de producción capitalista,
construir al hombre nuevo del que nos hablaba el Che y construir el socialismo. Tendremos necesariamente que pensar antes, durante y después de la toma del poder en implementar un proyecto consecuentemente desalienante y emancipador, con una educación más allá del capital. Luchamos por un socialismo cualitativo y radicalmente diferente, en el cual el trabajo creativo sea la vía de realización de las personas, no el trabajo obligado que esclaviza. Cuando podamos observar, compartir y disfrutar nuestros productos del trabajo creativo, romperemos el fetiche del trabajo enajenado. Las experiencias del afiebrado siglo XX y lo que van de este XXI han sido contundentes. Para terminar, no permitamos, como ya nos advirtió Marx en su obra del 18 Brumario, que la historia se repita ni como tragedia ni como farsa. Muchas gracias por su atención. Bueno, el apasionamiento es porque hemos tenido un día fascinante, entonces le doy la palabra a la tercera persona del panel para que nos comparta su pantalla, por favor. Sí, gracias. Voy a ver si se ve, eso es lo que no sé. Tranquila, profesora, comparta su pantalla. A ver si se logra ver. Creo que no me permite hacerlo. No. Ernesto, ¿le puede dar los permisos a Sí, Mayra, para ver si Ya. puedo compartir, por favor. Gracias. Ya te estamos dando el permiso, Mayra. Déjame ver nada más, por favor. Sí. Tranquila que ha sido... No sé si se ve. No, creo que no. Voy a comunicar con el técnico para que lo comparta. Tranquila, Mayra, ya vamos a funcionar. ¿Por qué no me deja? Déjame probar de todas maneras, de todas formas. Sí, creo que necesito que me den permiso. Ya, Mayra, están llamando al ingeniero para que estés pendiente, te va a dar el permiso. Sí, gracias. Sala 1. Bueno, vamos entrando en la recta final de esta sala con la exposición de la profesora Mayra. Estamos esperando unos segundos para que le den el permiso de compartir su pantalla. Dale el permiso para compartir a Mayra, sala 1. Ya puedo ubicar un botón en la parte de medio de su pantalla que es color verde Ajá, para compartir pantalla. sí. Pero me dice que solo, que no. Dele clic ahí a compartir pantalla. Ajá, sí, pero me aparece como que... Te va a dar otras opciones de elegir una pantalla. Ujú. En este caso sería una ventana de PowerPoint. Sí, a ver si me deja, porque me dice que tengo que... es que me dice que tengo que...
tengo que así, abrir preferencias del sistema, seguridad y privacidad para obtener acceso. Si no, Tranquilízate, Mayra. Edwin, ¿será que puedes intentar tú compartir tu pantalla para que le demos tiempo a Mayra de prepararse? ajá, Claro, sí, no hay problema. sí, sí, sí. Intentemos, Edwin, y Mayra te vas preparando. Tranquilízate, tenemos el tiempo, te esperamos, estamos contigo. Edwin, intenta compartir tu pantalla. Claro. Gracias. Dale. Edwin, tienes la palabra y la pantalla. Gracias. Dale, Un arranca. momento. Bueno. Dinos si tienes problemas para ayudarte. A ver, permítame. ¿Ya la están viendo? Disculpe. No, Edwin, aún no. Permítame. ¿Tienes un PowerPoint o nos vas a compartir la imagen? Es un, Intenta ver las opciones de ventana, pestaña. sí, pero no sé por qué no la puedo compartir. Le dio clic al botón verde de compartir pantalla. Sí, a ver. Luego le va a aparecer otra ventana donde tiene que elegir la ventana de PowerPoint. Edwin. A ver, permíteme, es que no me deja. Tranquilo, estamos aquí viendo cómo te podemos colaborar. Sí, gracias. Pruebe a ver, Edwin. Un nuevo intento, Edwin, a ver si lo que hicimos acá puede ayudarte. A ver, permítame. Porque si nos sale tu avatar y tu nombre. Sí, Yo tengo algo que, para que me dé permiso, tengo que salir de Zoom y volver a entrar. Entonces, Permiso. Sí sale y vuelve a entrar. ajá, voy a salir y vuelvo a entrar. Sí, unos Dale, minutitos. Mayra, entonces, para que veamos si se puede. Sí, gracias. No, con gusto. En eso tiene todos los permisos ellos. Puede chequear eso. Esto ni... Chequeate a ver si tiene todos los permisos. Ya entraste, Mayra, otra vez. No, es que solo el anfitrión puede. ¿Quién es el anfitrión? disculpe, ¿ya se compartió? No, seguimos viendo solo tu nombre. Mayra, ¿quieres intentarlo tú a ver si podemos? Hablando de la apropiación del capitalismo de las tecnologías de la comunicación, he aquí una de las consecuencias. Sí, a sala 1 no, nadie puede compartir pantalla.
Esto está en como favorito, pero dentro de las opciones. Perfecto. Ya. Ya hay dos. No se ve, ¿verdad? No, Edwin. Que lo intente ahorita. Dice el ingeniero que lo vuelvas a intentar, por favor, y perdona. Ok, permítame un momento. A la 1. ¿Se logra ver? Disculpen. Aún no. Sí, de hecho ya la compartí, pero no, bueno, lo que pasa es que en mi dispositivo ya me parece que está compartida. Sí, sí, sale compartir. Es que todos pueden compartir pantalla, ya me fijé. Hola. Sí, hola, ya regresé. Creo que ya me deja compartir. ¿Puedo probar a ver si está? Dale, dale, Mayra, a ver si puedo contigo. Creo que yo me tengo que salir para que se pueda compartir. Ok, ahora Sí. ya está compartiendo Edwin. No, Mayra. Mayra, ¿verdad? Mayra, estamos... Sí, Mayra. ¿Cómo hacemos para cerrar esto? Ok. Sí, porque creo que tenemos que dar permiso, pero sí ya me deja compartir. Ya, sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, señora. Ya estamos, somos todo oídos y todo escucha. Sí, El tiempo es tuyo, Mayra. sí, gracias. Pues una disculpa, ¿por qué no? Bueno, yo voy a hablar sobre la iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas, AT&T por siglas en inglés, en América Latina. Creo que va unas cosas como de relevantes en esto. En los últimos años, la apropiación de los recursos naturales se ha llevado también, en particular los recursos energéticos, básicamente el petróleo y los minerales, se ha llevado de diversas formas, ¿no? De diversas manifestaciones. Una de ellas, que es esta iniciativa que voy a presentar, en realidad son dispositivos o son pequeñas señalizaciones que tienen que ir haciendo los estados para ir transformando el acceso a su información, ¿no? Ser un poco más transparentes. En específico, esta iniciativa empezó con los países africanos y después se trasladó para los años 2000, 2010 a los países latinoamericanos. Esta iniciativa viene del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que no solo han implementado diversos instrumentos económicos, sino también una de son estas iniciativas para tener más o apropiarse de los recursos, ¿no? De una u otra forma. También se da a la par, no solo la iniciativa del Banco Mundial y del Fondo Monetario, sino también se da a la par con los objetivos del milenio de Naciones Unidas, donde se le agrega a estas ideas de la gobernanza global esta agenda social. ¿Cuál es la idea de la iniciativa? Básicamente que los estados sean más transparentes, que exista una real rendición de cuentas, sobre todo en los recursos energéticos, para que así la idea se supone es que la gente, los pobladores, las comunidades, sabiendo cuánto dinero ingresa por los recursos que se extraen, petroleros, minerales, de sus comunidades o de sus regiones, acepten que entren esas industrias. Si se tiene esa información, entonces para esta iniciativa es más factible que la gente decida
que sí, o aceptar o decidir que puedan entrar a estos proyectos. También va de la mano con una campaña que se hizo en 1990, que se llama la campaña Lo que publicas, lo que pagas. Esto también se dio con esa idea de hacer más transparentes como el ingreso de estos recursos, lo que pagan las empresas por impuestos, por las commodities de ciertos minerales o de ciertos recursos energéticos. Bueno, la gobernanza, que es esta idea de los recursos naturales, se refiere básicamente al conjunto de políticas sobre la propiedad de los recursos, la apropiación y la distribución de las ganancias de productividad y compensación de los costos. Esto necesita evidentemente que el Estado tenga un aspecto regulatorio, institucional, que tenga buena, digamos, fiscalización, una planificación estratégica de gestión y que además sepa cómo manejar los conflictos socioambientales. Eso es a lo que se supone que se pretende llegar hacia un punto. Bueno, no sé si ahí se ve completamente la pantalla, pero la gobernanza de los recursos, mineros, por ejemplo, que es básicamente este tema, no voy a referirme a los petroleros en esta ocasión, sino solamente a los mineros. Esa es la idea. La propiedad primero tiene que ser evidentemente visible, quién la sustenta, cómo se dan las concesiones, por ejemplo, con los contratos o cómo se asignan las concesiones. La gente tiene que tener establecidos cómo puede pedir una concesión, cuáles son los trámites que hay que hacer y qué tipo de concesión, si es de exploración, de explotación o solamente de producción. También si el régimen bajo el que están los estados, no todos los estados en América Latina se basan por concesiones, algunos son por licencias, otros son por títulos, ¿no? Pero cómo es que se da esta concesión o la cesión de los derechos para explotar los recursos minerales. La apropiación de la renta, en caso de que no se dé la concesión minera, cómo se puede acceder a la tierra, a través de qué, de un contrato de, digamos, una renta que se puede dar sobre la tierra, cuál es la forma en la que accesan las empresas. También para qué se distribuye esta renta, quién se le paga a la gente que es de la tierra, los impuestos a dónde van, los impuestos que entran a los estados, a qué se destinan, básicamente, si es para un fondo, si es para bienestar social, hacia dónde va todo eso. Y finalmente, si ese dinero se invierte, en qué es en lo que se invierte en los estados. Basado en esta idea de la gobernanza de los recursos naturales, en concreto los recursos mineros, la gente es más fácil que acepte que entren las industrias mineras, ¿no? En cualquier comunidad o en cualquier país. Evidentemente también tiene que tener una idea de cuáles van a ser los costos y los beneficios de estos recursos para la comunidad en concreto. Bueno, ese es un esquema de los desafíos de la gobernanza en los recursos mineros. Y básicamente la idea es esa. La idea es que la gente sepa estas formas en cómo se accede a esos recursos, cuánto se paga para poder aceptar esos proyectos. La información, básicamente lo que permitiría, o lo que dice el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, es que la información le permitiría a la sociedad aceptar y no ver con tan malos ojos a estos proyectos mineros. ¿Por qué? Porque entonces hay una rendición de cuentas, se sabe cuánto dinero ingresa, cuánto sale, incluso cuántos minerales se explotan o se extraen y esas ganancias a dónde van o a dónde se dirigen. Esta iniciativa, digamos también que no fue fortuita, no fue gratuita, no fue que el Banco Mundial de repente se decide hacerlo, sino también se involucró el gobierno británico, quien es el que impulsa esta iniciativa junto con organismos no gubernamentales para que exista una equitativa distribución de los ingresos. Pensando en esta idea que se tiene, seguramente muchos de ustedes conocen esta teoría de la maldición de los recursos naturales, ¿no? Como los países son o se encuentran con esta idea de la maldición de los recursos, porque en lugar de ser o avanzar en su economía, va en decremento. Entonces, basado en esto también fue lo que hizo el gobierno británico, impulsar esta iniciativa junto con Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Y entonces el proceso es totalmente voluntario. Los estados pueden entrar si quieren entrar, no están obligados necesariamente,
Y a partir del 2001 es cuando se empieza. Los primeros países que empiezan, como ya lo comentamos, son los países africanos, que van a ir avanzando hacia implementar todo esto. Hay que ir cambiando el Estado para poder ser más transparente, digamos, en esta parte. Bueno, para el 2011, los que ya estaban implementados y ya estaban trabajando bajo esta iniciativa, pueden verlos aquí: Kazajstán, Guatemala, Trinidad y Tobago, Indonesia, y había otros países que iban a empezar con la iniciativa, a empezar a pedir hacer o ser parte de la iniciativa, que es Níger, República de Kirguistán, Tanzania, Mozambique, Zambia y Mongolia, y las Islas Salomón. En América Latina, este es un mapa, que no se ve completo. En América Latina es cuando va a empezar a partir de 2000, ya decíamos 2001, 2003, hasta 2012 más o menos, que algunos países van a empezar a pedir ser parte de la iniciativa AT&T. Lleva todo un proceso para poder entrar a esta iniciativa, y además el Estado tiene que ir cambiando su forma, su administración pública, para ser más transparente. ¿Qué es lo que no ve la iniciativa AT&T? Bueno, una de las cosas que se pide es que también tiene que tener los estados una idea de combatir los conflictos ambientales que pudieran llegar, ¿no? Sin embargo, pues no se tiene como tal registrado qué es lo que se puede llegar. Este es un mapa de algunos conflictos que hay en América Latina por concesiones mineras. Bueno, ahí está la página si quieren ver. ¿Y qué es lo que pasa en algunos otros países? Por ejemplo, en el caso que estoy básicamente revisando todavía no llego a solamente Ecuador y a México, son los que he estado revisando. Es un trabajo que más bien he empezado a hacer. Pero en el caso de México, que es el que más conozco en cuanto a recursos minerales, entra la iniciativa AT&T en 2017, ese mismo año se aprueba y se da con la idea de que el país es un poco más transparente, hay un acceso a la información, se tiene más, la gente puede consultar cualquier página y va a encontrar esta información. Lo que sucede con el gobierno actual es que de repente no existe la información, ¿no? Las concesiones, por ejemplo, mineras no aparecen, ¿no? Todavía con el gobierno anterior, con Peña Nieto, las podía uno localizar en la página del Servicio Geológico Mexicano, las concesiones mineras año por año, cómo iban, a quién se iban dando, qué empresa, cuál es el título y qué mineral iban a explotar. Pero a partir del gobierno actual ya no se puede encontrar eso, ¿no? Eso es lo que podemos encontrar en el Servicio Geológico Mineral. ¿Cuáles son las empresas con capital mexicano? ¿Cuáles son las empresas, perdón? El diagnóstico de las empresas, los proyectos mineros, y cuando uno le da clic en alguna, la ruta no existe y lo redirige directamente a una página del gobierno en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, la información sobre las concesiones mineras y para saber cuántas se tienen en el país, cuántas se han dado en el gobierno actual, pues no es accesible para nadie. Entonces, esa es una de las dificultades con las que se ha encontrado esto. Aunque la iniciativa AT&T en algunos países ha empezado desde el 2016, 2011, y ya se ha conformado, ya se ha estado trabajando en ella, cuando hay un cambio de gobierno, muchos de estos gobiernos ya no siguen con la misma iniciativa. Entonces hay una ruptura total en la información, no hay información, no hay rendición de cuentas, no es tan transparente como se puede señalar, ¿no? El caso mexicano, que es el que más he estado revisando, pues no hay esa información. No podemos encontrar eso. Hay una cosa, aquí pues, quiero ver si todavía se lo pueden compartir, pero, por ejemplo, lo que se puede ver, es que no sé si puedo bajar esto. Así. A ver si ven esta página, que es también del Servicio Geológico Mineral. Y lo que se puede ver aquí es más bien algunos proyectos mineros donde hay capital extranjero, pero si ustedes notan no hay, digamos, información de cuáles son la extensión que tienen, cuándo se les dio la concesión, solamente se ven las empresas como tal, ¿no? Es la más información que se tiene. En años pasados, ¿qué es lo que se podía hacer? Por ejemplo, en el gobierno anterior, gracias a tener esas concesiones y poder accesar a ellas a través de la página de internet, la gente, los poblados, las comunidades, los pueblos originarios, que son los que más han tenido resistencia a los proyectos mineros, podían encontrar las concesiones, ¿no? A quiénes se les habían dado, en qué año, cuál era el título que tenían, etc.
pero ahora ya no se puede encontrar esa información, ¿no? ¿Cuál ha sido la otra vía? Pues a través de la transparencia, del Instituto Nacional de Transparencia, donde se ha obtenido esa información. Entonces también aquí el problema ha sido con el gobierno actual que de repente pareciera que ya no existe la información, ¿no? O vemos que así como está esta página, aparece que tienen toda esta información, pero cuando uno le da clic a cada una de ellas, pues se encuentra con que eso no es tan cierto, ¿no? En el caso de Ecuador y Colombia pasa un poco lo mismo, al cambio de gobiernos, las páginas de AT Colombia o AT Ecuador han desaparecido, entonces quedan con información que se tenía recabada hasta el año que está. Entonces también eso digo, más bien lo que no permite es que uno pueda investigar un poco más acerca de quién está, cuáles son las empresas, dónde están ubicadas, cuánto o qué mineral están extrayendo. Entonces, digamos que aunque pudiera ser una idea buena la iniciativa, viniendo del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, pues no tiene una subsecuencia. Y es difícil el acceso a la información, no es tan fácil presentar, por ejemplo, en el caso mexicano, una solicitud de información, porque a veces es negada, porque la información no es tan clara, no hay una justificación jurídica, aunque cualquiera pueda hacerlo, eso se necesita a veces. Lo que he estado haciendo en los últimos meses, ya para ver en concreto en el caso mexicano dónde está esa información, porque pareciera que ya no existe, es pedirlo por el acceso a la información público, y ahí es donde he podido encontrar cómo este gobierno se ha dado concesiones mineras, solamente que no son visibles, ¿no? O sea, no lo puede encontrarlo en la página, no va a encontrarlo en ninguna página del gobierno federal. Eso es por una parte, y por otra parte también se ha desaparecido en rendición de cuentas y en fiscalización, pues se ha desaparecido una cosa que se tenía todavía con el gobierno anterior, que es el fondo minero, y ese más o menos podríamos decir que transparentaba hacia dónde iba destinado el dinero que entraba al país por el pago de impuestos de las empresas mineras, ¿no? Se destinaba posiblemente a escuelas, a crear una cancha de fútbol o una cancha de básquetbol en ciertas comunidades, pero desapareció el fondo minero y, bueno, también la Auditoría Superior de la Federación le ha pedido al gobierno que también visibilice dónde está ese dinero, qué es lo que se hizo, ¿no? El gobierno actual dice que se hizo mal uso de esos recursos, pero tampoco hay información de hacia dónde ha ido, ¿no? Entonces, la iniciativa en nuestro país avanzó en el 2017, en el 2018 y en el 2019 se detuvo, ¿no? Ya no hay más información sobre la iniciativa AITI en nuestro país. Y en muchos países, les digo, ocurre un poco lo mismo. Entonces, pareciera un arma de doble filo el acceso a la información, pero es importante para hacer investigación, una parte, y la otra es para que también la gente sepa justamente dónde se están otorgando concesiones mineras, por ejemplo, ¿no? Que es lo que ahorita no se sabe, ¿no? O sea, pareciera que como no aparece en la página, no existe. Y pareciera que eso es lo que, bueno, el gobierno, no lo quiero decir así, pero puede ser que el gobierno lo esté tratando de interpretar en esta forma, ¿no? No aparece, no lo vemos, no existe. Pero sí se han otorgado concesiones mineras, que eso es en lo que estoy trabajando y que iría un poco con lo que había visto en algunas mesas anteriores, que como la academia no está en disociación con las poblaciones, con las comunidades, no está en la misma ruta, ¿no? De repente abandona un poco a eso y cómo estamos por esa parte sin estar con los pueblos y acompañando estos movimientos que también tendríamos que estar acompañando. Bueno, yo hasta aquí terminaría. Gracias. Agradecemos a la licenciada ese trabajo tan juicioso que nos deja sobre la mesa otras herramientas para el análisis. Te pedimos que dejes de compartir tu pantalla. Ay, sí, ya vi. Gracias. Sí, Y le gracias. vamos a pedir al licenciado Edwin que nos va a presentar una sugestiva propuesta denominada Shanghai, Nuevo Centro Financiero Mundial. Si está listo para compartir su pantalla, el micrófono es tuyo. Sí, gracias, doctor. Ya la pueden ver, disculpen. Danos unos segundos. Ahí estás. Dale, el tiempo es tuyo.
Ok, muchísimas gracias, doctor. Bueno, el tema a presentar lo titulé Shanghai, nuevo centro financiero mundial, y esto viene de que a raíz del capitalismo global, muchos se preguntan qué sigue. Por ejemplo, para muchos piensan que Estados Unidos va a liderar la economía mundial, sin embargo, no contaba con que China ya desde el 2001 está actuando nuevamente como actor global. Entonces, aquí la premisa que tengo es que ¿cuáles son los factores que han determinado el crecimiento de los flujos de inversión financiera en China y por qué Shanghai se posiciona como centro financiero mundial? Lo importante aquí es destacar que China no solamente es la economía que más produce, sino también que todos los flujos financieros están llegando a esta región. ¿Y cuál es la región? En este caso sería Shanghai. Entonces, para entender un poco la historia del por qué Shanghai se está posicionando, hay que tener en consideración la creación de las zonas económicas especiales en China, las reformas al sistema financiero y el proyecto de la nueva ruta de la seda, que son básicamente en lo que le va a dar soporte a que lleguen demasiadas finanzas y que éstas se empiecen a concentrar en Shanghai. También el desarrollo de comercio en la zona litoral de China, donde se establecen las zonas económicas especiales, comenzaron a promover el incremento de los flujos financieros, los cuales van a demandar nuevas condiciones en el mercado financiero, buscando la libre movilidad en la región y sobre todo servir como de nicho ante las crisis, por ejemplo, la crisis financiera del 2008. Bueno, vamos a empezar China en el mundo. Yo solamente tomé algunos datos más relevantes de la importancia que tiene China a nivel global. En este caso, en 2014, China le ganó a Estados Unidos en producción al producir 17.6 billones de dólares, mientras Estados Unidos produjo 17.4 billones de dólares. En 2015, China representó 16.5% de la economía mundial, medida en poder adquisitivo en comparación con 16.3% de Estados Unidos. Sin embargo, del 2015 a la fecha, en 2020, China se convierte nuevamente en la segunda economía más grande del mundo al producir 14 billones de dólares. Y este incremento, bueno, y aquí se destaca también que el estancamiento de la zona euro ha permitido este avance de China. En la actualidad, China ocupa el primer lugar en exportaciones, también posee las mayores reservas de cambio en el mundo y sigue siendo la economía que más crece, y esto gracias a su superávit comercial en los últimos años se ha vuelto el mayor exportador mundial y es el segundo mayor importador del mundo. Pero bueno, como hemos visto, por ejemplo, dentro del capitalismo global, también las mediciones que hacen normalmente los organismos controlados por Estados Unidos siempre van a decir que Estados Unidos es la primera economía del mundo. Sin embargo, si tomamos otro tipo de medidas, como es, por ejemplo, medir el peso de cada economía en el mundo a través del PIB en paridad de poder adquisitivo, vemos que bajo este indicador, la economía china es la más grande del mundo y supone el 22.7% del PIB global, mientras que la economía de Estados Unidos representa el 17.8% y la zona euro el 13.2%. Bueno, otro de los algo que ha fortalecido el crecimiento de China y sobre todo la creación de este nuevo centro financiero en Shanghai, sin duda, es los flujos que ha devenido a partir de la nueva ruta de la seda, lo cual no solo incluyó a los países asiáticos, sino también a toda África, América Latina también está dentro de este complejo de proyectos. Y ahora, con la implementación de una vía terrestre y marítima que conecta China con Europa desde Asia Sur Oriental y Asia Central, todo este entramado de proyectos afecta a 65 países de la región, que engloba el 55% del PIB mundial, el 70% de la población global y el 75% de las reservas energéticas del planeta. En el caso, por ejemplo, de América Latina, también comienza a tener flujos de inversión tanto de China hacia América Latina, esto con el objetivo de tener mayor control sobre sus recursos minerales. De hecho, lo que ha hecho China son préstamos millonarios que son superiores, de hecho, a lo que ha prestado el Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo. Tan solo en el 2014, China prestó 22.100 millones de dólares, cifra superior a lo que otorga el Banco Mundial y el BID, que en este año aproximadamente prestó 20.000 millones de dólares. Bueno, con el proyecto de la nueva ruta de la seda, China demuestra al mundo su poder económico, financiero, político y militar, aunque se ha consagrado, o más bien ha tenido como un poder blando, es decir, que la conquista que tiene China al mundo no ha sido como, por ejemplo, lo hizo Estados Unidos a través de la guerra, sino que ha sido un poder blando. No se ha visto bases militares hasta la fecha, no se ha visto conflictos bélicos, sin embargo, la presencia de capital chino está allí y por lo mismo tiende a convertirse en un país hegemónico, es decir, tanto va a dominar cultural, económica, política y financieramente. Para entender un poco de cómo va creciendo los flujos de inversión, es importante que conozcamos la importancia del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, que es el banco que se creó para financiar precisamente todo el proyecto de la Ruta de la Seda, que tuvo inversión inicial de 100.000 millones de dólares y toda esta parte normalmente se fue a Shanghai, es donde está este banco. Ahora, existen 3 objetivos de este banco. El primero, fortalecimiento de la seguridad regional por medio de la Organización de Cooperación y Shanghai, asegurar el desarrollo y segundo, fuentes de energía no renovables unido con un plan de inversión y por último, la desarticulación de vínculos por parte de Estados Unidos que se ha fomentado desde la caída de la Unión Soviética. Aquí lo que vemos es que China está dentro de su programa, está justamente desbancar a Estados Unidos y no solamente en el ámbito de la producción, sino también en el ámbito financiero y por ello la importancia del Banco Asiático, que para algunos analistas es prácticamente el contrapeso del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Y bueno, dentro de ese entramado también hay que ver la importancia que tienen las zonas económicas especiales, ya que son las zonas económicas especiales justamente lo que están atrayendo el gran flujo de inversión a esta zona. De hecho, es interesante conocer que Shanghai no es un actor actual, sino también ya ha sido un actor histórico que comenzó a tener gran importancia por ser un centro urbano, comercial y político, donde desde 1978 y desde mucho antes confluyeron ideas reformistas, revolucionarias occidentales. Y también Shanghai es una región estratégica al contar con 3 factores competitivos: infraestructura, capital nacional e industria de apoyo. Ahora, con los nuevos, para tener mejores inversiones, se crearon nuevos esquemas de política monetaria aplicados desde el 2005 para que, de acuerdo con estos esquemas de política monetaria, que más que nada era controlar los flujos de inversión, motivó a que desde la crisis del 2009-2012, las inversiones financieras de Estados Unidos y de la Unión Europea emigraron a China, justamente por esta parte, por estas reformas que protegían las inversiones que llegaban. Bueno, ahora vamos a ver la característica de Shanghai como zona de libre comercio. Después de conocer cómo fueron las zonas económicas especiales, ahora toca el turno de analizar cuál es la importancia de Shanghai como la zona piloto de libre comercio de Shanghai. Es uno de los principales proyectos del gobierno chino que tiene como objetivo la aceleración de la transformación de funciones gubernamentales, exploración de la innovación del modo de gestión, la ampliación de apertura del sector servicios y sobre todo la profundización de la apertura y la innovación en el área financiera, que es lo más importante para el gobierno. De hecho, aquí cabe recalcar que desde que se inició la crisis por pandemia en Wuhan, lo interesante fue de que todos los estados de China, el único que tuvo 0 contagios fue la zona de Shanghai, y de aquí radica su importancia. De hecho, la zona de Shanghai fue la primera que se blindó prácticamente de que nadie entraba y nada salía para proteger justamente todo esto. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que son las bolsas de valores, cualquier problema que se genere al exterior puede tener un gran
un gran conflicto en las bolsas de valores, y esto es justamente lo que trataron de cuidar. Con lo anterior y con las reformas que se han hecho en la zona franca de Shanghái, casi 10,000 empresas están autorizadas a endeudarse en el extranjero en yuan y por un monto hasta 50% de su propio capital social. En China, el mayor puerto es el de Shanghái, lo que le da mayores inversiones, mayor atracción, y el segundo con más volumen de carga tras Singapur. En la actualidad, Shanghai Stock Exchange se ha convertido en el sistema de acciones, bonos, fondos y derivados de intercambio de clase mundial y la infraestructura de comunicación y un sistema de autorregulación eficaz. Ahora, con la creación de las zonas económicas especiales y con los proyectos piloto en la zona de Shanghái, esta nación se ha convertido en uno de los principales receptores de inversión financiera a nivel mundial, tanto directa como de cartera, llevándola a acumular un mayor monto de reservas internacionales a nivel mundial, además de consolidarse como uno de los mayores inversionistas de economías desarrolladas y emergentes. Como se puede observar en la gráfica, China sigue teniendo grandes reservas de divisas extranjeras estimadas en 3 billones de dólares, la cual pueden usar como amortiguador ante la volatilidad de los mercados. Cabe destacar que el más reciente choque financiero que tuvieron en Estados Unidos y las bolsas de Europa fue con la caída de Facebook. Y estas inversiones, ¿a dónde se fueron? Nuevamente se fueron a Shanghái. ¿Por qué? Por el proteccionismo que tiene. Este proteccionismo, muchos lo han criticado, pero a la hora de los conflictos es lo que ha servido para amortiguar los conflictos y al mismo tiempo funcionan para que las inversiones se mantengan seguras en esta región. En la actualidad, Shanghái es la ciudad más grande de China, poseedora de la bolsa de valores más importante del país, con un área de alto dinamismo económico, motivado por el comercio exterior y sobre todo por la instalación de proyectos de zonas económicas especiales. En la actualidad, algo que también ha fortalecido el sistema financiero es que es la mayor metrópolis y centro económico y financiero del este de China, que en 2016 tuvo un crecimiento de 6.8%. Esta ciudad mantiene la sexta concentración más grande de multimillonarios en el mundo. Los actuales 64 millonarios de Shanghái suman un patrimonio neto de 259.600 millones de dólares estadounidenses. En la actualidad, Shanghái es el mayor centro económico, industrial, comercial y financiero más importante de China. Esta región nada más produce la octava parte del valor global a nivel industrial, la sexta parte de ingresos nacionales y un tercio de los artículos para la exportación, además de servir de puerto de salida de casi todo lo que se fabrica en China, con un tráfico portuario de 450 millones de toneladas. Algo que también ha fortalecido es su cercanía con Shenzhen, la ciudad donde se crea la mejor tecnología y que es para considerar también como el Silicon Valley asiático. Y esto también le ha fortalecido en las transferencias de inversiones a esta zona. La región de Shanghái ha sido descrita como la obra maestra de la economía que más ha crecido en el mundo debido a la importancia política, económica y financiera que tiene para China, sobre todo por su capacidad para captar flujos de inversión provenientes de todo el mundo, funcionando también como refugio para los capitales que salen de otros países en tiempos de crisis, como lo mencionaba anteriormente, como la crisis que tuvo anteriormente con esta caída de Facebook y WhatsApp. Como conclusiones, hay que entender también que algo que puso la pandemia de manifiesto fue que el poderío de China, si bien muchos criticaron a China de que fueron los que iniciaron la pandemia, etcétera, lejos de todas las críticas que hubo, es importante mencionar que el poderío de China también emerge un nuevo umbral de poder que se manifiesta en múltiples dimensiones, empezando por el ámbito de la salud, pues el 90% de los antibióticos se hacen en China, además de que provee el 80% de las materias primas para los medicamentos del mundo. El posicionamiento de China a nivel global ya no depende solamente de su producción industrial, sino también de su sistema financiero, siendo Shanghái la región que más auge ha tenido en este sector. Los proyectos de las zonas económicas especiales fue un importante proyecto para que, tanto para el despegue industrial de China como para que grandes flujos de inversión financiera lleguen a este país. Otro factor que motivó el crecimiento intensivo del capital en China son los instrumentos de política monetaria,
que como lo mencioné hace unos momentos, fueron los que le ayudaron a que en el 2008, en la que la crisis financiera del 2008-2009, que se prolongó hasta el 2012, ahí fueran los flujos financieros y tuvieran una seguridad, lo que le dio más crecimiento a esta zona. Shanghái es de vital importancia en la continuación del expansionismo económico y financiero, motivo por el cual en 2013 se crea el programa de zona piloto de libre comercio para zonas económicas especiales. Shanghái ahora es considerado como centro financiero global. Consideramos que a corto plazo desplace al Fondo Monetario Internacional, como ya lo veíamos debido a la importancia del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, a las zonas económicas especiales y también derivado también de los BRICS. Además, se demuestra que ir abriendo nuevos espacios de comercialización le posibilitó impulsar la nueva ruta de la seda, con la cual trata de equilibrar la hegemonía de Occidente y crear nuevas alternativas de cooperación a través de la multipolaridad y cooperación económica financiera. Es decir, aquí lo que se está viendo que el proyecto de la nueva ruta de la seda es muy importante aquí. ¿Por qué? Porque no solo le da a China el control sobre los recursos naturales que necesita, sobre el comercio, sobre la producción, sino que debido a todos los flujos de inversión financiera que mueve de China hacia otros países y otros países hacia China, se crea un nuevo centro financiero mundial, el cual ya no es Estados Unidos. Era lo que mencionaba al principio, que para muchos Estados Unidos sigue siendo el país que lidera a nivel mundial. Sin embargo, como lo hemos visto entre las guerras comerciales que se ha librado entre China y Estados Unidos, vemos que siempre China ha salido vencedor. Entonces, bueno, estas son las conclusiones y hasta aquí dejaría mi presentación. Muchísimas gracias. Extraordinaria tu presentación, ha sido muy provocadora. Invitaría a todas las personas que participamos que abramos la cámara para que nos demos un saludo, en el auditorio nos puedan ver y nos podamos decir un hasta pronto, ya que pronto va a empezar la charla de William, y para ustedes que están allá conectados, pues invitarlos a que sigan el enlace que se les envió, se les va a enviar. Nosotros tenemos que desplazarnos a escucharlo en otro sitio. Entonces, les invito a abrir su cámara. Ahí ya estamos viendo, ahora no sé cómo verlos a todos. Ha sido un placer ser su anfitrión esta tarde. En el programa están los correos electrónicos de todas y todos para que armemos un grupo de conversación y podamos seguirnos conociendo. No me doy mañas aquí de poderlos ver a todos y despedirnos. Pero si quieren decir un adiós, porque ya nos están haciendo señas de que debemos ir terminando nuestra sesión. Entonces, Mayra, Ramón, Edwin, ha sido un placer estar con ustedes y espero verlas pronto en otro escenario como el Congreso o en otro de nuestros talleres. Muchas gracias. Entonces, hasta luego. Bueno, hasta luego, qué rico estar con ustedes. Hasta luego. Hasta luego, un placer. Hasta luego, muchas gracias, nos vemos. Bueno, muchísimas gracias, un placer, que estés bien. Ramón, ¿estás por ahí? Hasta luego. Chao, que estés bien. Hasta luego, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por todo. A ustedes. Buena noche, hasta pronto. Hasta luego.